Escucha para grabar una computadora, bendito sea Dios. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Nos alegra que estén ahí. Estamos como siempre abiertos al aprendizaje divino, a las reflexiones bíblicas, que Dios nos vaya caminando, orientando. Necesitamos tener un buen fundamento bíblico. Muchas de las creencias que tienen algunos cristianos, si no la mayoría, son creencias en presunción, en en un presumir que lo que creen o han escuchado es efectivamente lo correcto y a veces no toman el tiempo adecuado para reflexionar, profundizar la enseñanza que están recibiendo, tratar con los textos difíciles y estudiarlos a la luz de los textos fáciles. Hay textos oscuros que necesitan ser evaluados y estudiados a la luz de textos claros. Entonces, digamos, indulgencia que nos damos, en el sentido de permitirnos no confrontar, no verificar lo que hemos estado aprendiendo, nos hace que no profundicemos y no entendamos a profundidad lo que realmente significa la verdad que estamos abrazando. Hay muchos pensamientos que hay que corregir. Cuando uno se encuentra dialogando con algunos creyentes, uno se da cuenta que el fundamento que tienen es muy pequeño, muy débil, muy frágil, porque se nota por las cosas que dicen que tienen una actitud condenativa, legalista, una actitud de menosprecio a otros y a sí mismos, porque no entienden la posición que ahora tienen en Cristo Jesús y la seguridad del amor de Dios en sus vidas. Y este amor es cuestionado a veces por las cosas malas que nos pasan y solemos cuestionar el amor de Dios porque nos pasan cosas que no entendemos y que suelen ser difíciles y a veces de mucho desafío. Pero la Biblia nos da claras señales de que podemos confiar en Dios, de que podemos seguir adelante, de que en medio de las vicisitudes, en medio de las dificultades, de las luchas, de las tribulaciones o dificultades a las cuales podamos estar sometidos, de ninguna manera eso pone en tela de juicio el amor de Dios, su gracia, su misericordia y su favor. Y como alguien dijo en estos días, lo que hay que preguntarse no es ¿por qué permites Dios que esto me pase? ¿No? O cómo es que permites que esto me pase, sino que cuál es el propósito de lo que me está pasando, ¿no? Porque detrás de toda cosa buena o mala que nos suceda, hay un propósito divino. Dios tiene cuidado de nosotros. La Biblia dice en Salmos 32:8 que él pone sus ojos en nosotros, Él ha puesto sus ojos en nosotros, sobre ti fijaré mis ojos, dice la Escritura. Y sus ojos son puestos en nosotros no con una actitud supervisora, vigilante, sino con una actitud protectora, amorosa, de gracia, porque Dios nos mira con ojos de amor, con ojos de gracia en Cristo Jesús, por cierto. Entonces, esas verdades, ese conocimiento es clave para que podamos vivir una vida de paz, de confianza, como digo, aun cuando la adversidad sea de tal desafío que pareciera cuestionar ese amor. Alguien ha dicho en una oportunidad, ¿cómo Pablo puede escribir que el amor de Dios para con él es permanente, aún en medio de la tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez, cuando realmente él estaba pasando esas situaciones, ¿no? O sea, él podía saberse amado, aun cuando se encontraba preso injustamente, aun cuando fue apedreado, aun cuando fue maltratado, todos los sufrimientos que él pasó, de ninguna manera lo motivó, lo llevó a poner en tela de juicio el amor de Dios. El amor de Dios debe ser incuestionable porque ya ha sido demostrado en la cruz del Calvario. La mayor muestra del amor de Dios para con nosotros es el sacrificio de Cristo, el Hijo inocente, ¿no? Por nuestros pecados. Cristo Jesús murió y esa muerte es la más clara señal de que el amor de Dios es eterno, permanente y seguro. Por eso es que no debemos nosotros juzgar nuestra relación con Dios
basados en las cosas que vemos o experimentamos, sino más bien debemos tener confianza en el amor de Dios basado en lo que Él es y lo que Él dice. Nada de lo que suceda puede atentar o ir en contra de la naturaleza de Dios. Dios tiene un carácter, una naturaleza, y Él nunca va a ir en contra de sí mismo. Entonces, todo lo que Dios hace es bueno. Todo lo que Dios hace es bueno. Eso es algo que nosotros no debemos tener la menor duda. Debemos tener confianza y mantenernos en esa completa seguridad. Entonces, de lo que vamos a hablar ahora, ya que esta semana estuvimos hablando acerca de que nosotros debemos desligarnos de toda actitud legalista, todo acto legalista. Solemos ser a veces muy legales, muy legalistas en nuestras acciones y respuestas. Y Jesús tuvo que confrontar esa situación con muchos de sus contemporáneos, ¿no? Le dijeron, Señor, hemos hallado a esta mujer en una situación de adulterio y la ley dice, ¿no? Que debe ser muerta a pedradas. La ley dice. Entonces él, nuestro Señor, guardó silencio, se reclinó sobre la tierra, comenzó a escribir y después de un momento él se levantó otra vez y dijo, el que de vosotros esté limpio de pecado que tire la primera piedra, y de ahí se agachó, ¿no? Primero dijo, el que de vosotros esté libre de pecado que tire la primera piedra, y prácticamente los confrontó consigo mismos, ¿no? Porque todos merecían ser apedreados, en realidad. Y el Señor luego le dice, ¿no? A la mujer, ¿dónde están tus acusadores? Y luego le dijo, yo tampoco te condeno, ¿no? O sea, la gracia, la misericordia triunfó sobre el juicio, ¿no? La gracia y la misericordia, dice en Santiago, triunfa sobre el juicio. Y esa actitud misericordiosa, de gracia de parte de nuestro Señor es la que también debe a nosotros caracterizarnos, o sea, debemos ser personas de gracia, de misericordia, de favor, y no tomar actitudes condenativas, ¿no? Jesús dice en la Biblia, él dijo, yo no he venido a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de mí. Sus buenas obras los condenan, dice, ¿no? Entonces, el Señor ha venido a salvar, a perdonar, a redimir. Y cuando se trata de los creyentes, de los hijos de Dios, que ya han sido juzgados en la cruz, porque nos identificamos con esa muerte, con ese juicio en la cruz, nosotros fuimos juzgados en la cruz y salvados en ella. Entonces, tenemos que nosotros aprender a mirarnos en esa gracia y a considerar los tratos particulares, escuche bien, los tratos particulares y singulares que Dios tiene para con nosotros sus hijos. Y eso lo podemos aprender de manera natural, o sea, mirando nomás los ejemplos, nos podemos dar cuenta, hablando de asuntos naturales, de cómo los padres prefieren a sus hijos. Estamos hablando en términos naturales, ¿no? O sea, los padres prefieren a sus hijos, lo favorecen, prefieren favorecer a sus hijos. O sea, eso es una acción natural, un reflejo del amor de Dios, el favor especial que Dios tiene para con sus hijos. Y a veces los creyentes que no se han puesto a meditar en estas verdades suelen mirarse a sí mismos o tratarse inclusive a sí mismos y pensar que Dios los trata como trata con el mundo, con el incrédulo, como si el trato de Dios para con los pecadores fuera el mismo que Dios da para con sus hijos, y no es así. Si nosotros vemos en el libro de Juan capítulo 15, capítulo 17, la relación que Jesús tenía particular con sus discípulos era singular, o sea, no era como la relación que puede tener con cualquier pecador, no es así. Entonces, esa diferenciación de trato divino para con sus hijos y para aquellos que no lo son, es necesario distinguir, o sea, darse cuenta de que el favor de Dios para con nosotros los creyentes es especial, tiene que ver con el hecho de estar en Cristo, y esa posición tiene que ser distinguida también por nosotros, o sea, yo tengo que entender que mi relación con Dios es una relación insuperable y es una relación no semejante a la que tiene Dios con cualquier pecador. Y éramos pecadores, pero Él nos ha redimido, nos ha salvado. Ahora hemos pasado a tener una posición privilegiada, una posición inalterable, una posición gloriosa. Somos hijos de Dios.
Y no para que nos sintamos orgullosos de que somos hijos de Dios, sino para, al contrario, para sentirnos más humildes, ¿no? Porque hemos sido favorecidos por la gracia y misericordia de Dios. Y ese haber sido favorecidos debe producir en nosotros una gran humildad, una gran sencillez, un reconocimiento de que nada merecemos, de que si no hubiese sido por el amor de Dios, por Cristo Jesús muriendo en la cruz, por Él, ocupando nuestro lugar, ¿qué sería de nosotros? Sería una situación realmente de bendición y realmente espantosa. Pero bendito sea Dios, tenemos que vernos bendecidos, reconocidos, salvos en Él. Cuando no nos vemos así, porque no tenemos un buen entendimiento de lo que la gracia significa, de lo que la obra de Dios significa, pudiera ser que arrastremos una actitud de condenación, de ser indignos, de no tener la libertad para acercarnos al trono de la gracia, de no sentirnos libres para presentarnos delante del Señor y poder alcanzar en Él gracia y oportuno socorro. Entonces, hay cosas que producen en nosotros acciones de condena, acciones actitudes de rechazo hacia nosotros mismos o hacia el Señor. Entonces, esas cosas tienen que ser superadas por el conocimiento de la palabra de Dios. O sea, en la medida que conozcamos la palabra de Dios, en esa medida seremos libres de esas actitudes condenativas que podemos tener nosotros. Hay que tener cuidado porque puede pasar con nosotros si no tenemos el cuidado adecuado. Entonces, hermanos, vamos a meditar en esto para descargar de nosotros toda actitud condenativa. La Biblia dice en Romanos capítulo 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Importante entender eso. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y esa condenación empieza por no sentirnos nosotros mismos condenados porque fallamos, cometemos pecados eventualmente, no somos perfectos y fallamos, pero nuestros errores, nuestras fallas y pecados eventuales están considerados dentro de esa gracia y misericordia que nos sostiene. Pero hay que saber tratar con esos pecados, hay que saber restaurar nuestra comunión en Cristo a través del arrepentimiento, de la confesión, de la renuncia, ¿no? Entonces, pero hay que saber tratar con esos pecados, que no son los mismos, no es el mismo trato que Dios da a los pecados de los pecadores. Hay una gran diferencia entre el trato que Dios da a los pecadores por sus pecados y a los creyentes cuando pecan. Hay una gran diferencia en el trato, porque una tiene que ver con la disciplina y la restauración y la otra tiene que ver con la pena y la condenación, que son dos cosas y dos respuestas de parte de Dios distintas, dependiendo de en quién estamos. O estamos en Adán o estamos en Cristo. Entonces, en ese sentido, todos somos capaces de hacer una lista depresiva de cosas que hemos hecho, que no hemos hecho, que hemos dicho o no hemos dicho, ¿no? Y llegamos a vivir nuestra vida cristiana, este viaje cristiano, con una maleta pesada, ¿no? Entonces, conozco muchos cristianos así. Yo mismo era uno de esos cristianos, ¿no? Que andaba con una actitud de condenación, de culpa, no sabía cómo lidiar con mis errores, con mis fallas. Me consideraba una persona que no tenía ningún derecho para orar o pedir a Dios porque fallaba, cometía errores, pero esas actitudes pueden cambiar, pueden ser actitudes cambiadas por actitudes de fe, de confianza, de arrepentimiento, de reconocimiento a nuestra propia vulnerabilidad, de reconocer de que somos flacos, débiles, pero también de una dependencia mayor de Dios y de su poder y de su gracia. La Biblia llama a ese tipo de equipaje o de maleta condenativa, le llama condenación. Condenación. Pablo tuvo que escribir a los creyentes: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué Pablo escribió tal declaración? Porque él sabía que los creyentes vamos a ser atacados por un espíritu condenativo. El diablo va a tratar de traer acusación a nosotros y de que nosotros mismos nos sintamos también acusados delante de Dios. Entonces,
La condenación es un peso en el corazón o una fastidiosa conciencia de haber permitido una acción, palabra o pensamiento contrario a la verdad de Dios que conocemos. ¿No? Somos conscientes de que puede suceder eso, pero, pero el hecho de que suceda, de que a veces nos fallemos, tenemos que saber tratar con esas fallas, cómo aprender a fortalecernos en Dios, a depender de su poder. La Biblia dice fortaleceros en el Señor y en el poder de su fuerza para que pueda resistir en el día malo. Aunque es inevitable a veces experimentar en determinado momento algún sentimiento de condenación, lo grave del asunto es que para algunos este es un estilo de vida. O sea, inevitablemente en algún momento sentiremos que algo hicimos mal y que no estuvo bien, etcétera, ¿no? Y nos podemos sentir muy mal y tenemos que proceder arrepintiéndonos y reconociendo nuestra falla delante de Dios. Pero vivir en esa situación, en esa condición de condena perpetua, continua, siendo creyentes, es un estilo de vida peligroso, que va a tender a llevar a las personas a hacer un esfuerzo por convivir con aquello, por liberarse, ¿no? O sea, va a querer vivir apoyado o tratando de suplir tal carencia, buscando las obras autojustificativas. Y eso es peligroso, ¿no? Cuando el creyente anda tratando de, entre comillas, agradar a Dios, anda tratando de alcanzar el favor de Dios, anda tratando de alcanzar la bendición de Dios. Pero todo esto ya lo hemos alcanzado en Cristo. Y no es por obras, no es por obras para ser salvo, ni es por obras para permanecer salvo. Las obras son un fruto de ser salvos. Las obras del creyente no son para ser salvos, son porque son salvos. Como somos salvos ya, las obras son el fruto de esa salvación y nos ocupamos en ellas con temor y temblor, porque somos salvos, o sea, damos fruto. En el libro de Romanos capítulo 8, que ya he mencionado, pero lo quiero citar ahora, Romanos 8 del versículo 1 al 2 dice, en la nueva traducción viviente, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Wow. Realmente cuando a mí me alumbró este texto y pude verlo como Pablo lo declara, yo me quedé asombrado. Dije, wow, no, esto es algo... Está diciendo Dios que si estoy en Cristo Jesús, ya no hay ninguna condenación para mí. No, o sea, no hay condenación, o sea, y en el sentido permanente, o sea, no es que está diciendo de que hasta que pequemos, ¿no? Hasta que fallemos, ¿no? No hay ninguna condenación hasta que pequemos o fallemos, no haya, ya no hay por la gracia de Dios, ¿no? Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús, porque ustedes le pertenecen a Él, y el poder del Espíritu que da vida nos ha librado del poder del pecado que lleva a la muerte. O sea, tenemos al Espíritu de Dios morando en nosotros. Ya no hay condenación, aleluya. Partamos de ese principio. Ya, sí, pastor, pero ¿qué pasa cuando yo peco? Pastor, pero ¿qué pasa si fallo? Pastor, ¿qué pasa si yo cometo errores? Pastor, ya, vamos a hablar de eso. ¿Qué pasa? Sí, ¿qué pasa si? Ahora que ya no hay condenación, ¿qué pasa si? ¿Cómo trato con eso? Sí, hay una forma, la Biblia nos da el camino a seguir cuando fallamos, no estando en esa ninguna condenación. Pero es muy diferente a tener una actitud de condenación o sentirse condenado o estar condenado. Hay una gran diferencia. Entonces, sí, hay fallas, hay errores. Entonces, la Biblia que nos dice que no hay ninguna condenación nos va a mostrar el camino a seguir cuando fallamos, o cuando no fallamos siendo creyentes y siendo salvos. Así que podemos condenarnos por cualquier pecado, pasado, presente, grande o pequeño. La característica común es un continuo sentimiento de culpa o vergüenza, ¿no? Han visto hermanos, ¿no? Que dicen, ay, no soy digno de levantar las manos para alabar a Dios. Ay, no sé, me siento tan avergonzado y no sé cómo dirigirme al Señor y con qué cara me voy delante de Él si le he fallado. Esa es una actitud de condenación, porque en realidad una actitud de arrepentimiento nos va a llevar a ir delante de Dios, ¿no? Delante de Dios avergonzados, reconociendo nuestras fallas.
y pidiéndole perdón. Jesús, Jesús le dijo a sus discípulos, a Pedro, ¿no? Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano si peca contra mí? Qué interesante. Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pega contra mí? ¿Hasta 7 veces? En verdad te digo, le dijo el Señor a Pedro, ¿no? En verdad te digo, no hasta 7, sino 70 veces 7. Ese término 70 veces 7 en el lenguaje judío significaba todas las veces que te la pida. Todas las veces que te la pida. Ahora, si Jesús le está diciendo eso a un hombre llamado Pedro, y a través de él a todos nosotros, Él es Dios. Entonces Él está diciendo, cuantas veces tú vengas a mí a pedirme perdón, yo te voy a perdonar. Yo te voy a perdonar. Cuantas veces tú vengas a pedirme perdón, yo te voy a perdonar. Ahora Dios conoce el corazón. Dios sabe si realmente estamos verdaderamente arrepentidos, etc. Y Dios sabe que confesándole que estamos arrepentidos podemos volver a fallar. O sea, Dios conoce todo, pasado, presente y futuro. Así que Él sabe que cuando te estás arrepintiendo por tus pecados y estás reconociendo que has fallado, sabe ya de antemano si vas a fallarle o no futuramente, pero igual te va a perdonar en ese momento. No decir, bueno, voy a esperar a ver si no fallas otra vez. No, y Él sabe, te va a perdonar. Pero a la vez que te va a perdonar, Él va a ayudarte para que puedas superar en cualquier falla futura que puedas tener. Me ha dado hoy. Gloria a Dios. Muy bien. Hay algunos síntomas que evidencian que estamos en una actitud condenativa. Vamos a ver, quién sabe, puede que nosotros nos encontremos en esa situación, ¿no? En esa condición de sentirnos culpables o con una actitud de condenación. Una persona que tiene esta actitud, generalmente, se ve ante Dios como si estuviera en constante probatoria. O sea, tratando de demostrar que es mejor. Está en esa actitud, temiendo que en algún momento lo encierren en la celda de la desaprobación. Es decir, es una persona que continuamente se siente desaprobada y como se siente desaprobada, busca la aprobación divina. No necesitamos. Estamos ya aprobados, somos aceptos en el amado, Efesios 1:6. Somos aceptos en el amado. ¿No? Entonces, esa actitud es peligrosa. La otra actitud, o sea, la primera es tratar de buscar aprobación, se siente desaprobado continuamente, etc. La otra actitud es cuando adora a Dios y mantiene una respetuosa y solemne distancia, ¿no? O sea, hay cristianos que no se relacionan con Dios de manera íntima y personal. Tratan a Dios con distancia, ¿no? Una distancia solemne, pero fría, lejana. Y no, Dios nos ama, ¿no? Como si Dios fuera alguien inalcanzable y Él se sintiera indigno. Tenemos libertad para acercarnos al trono de la gracia en Cristo Jesús. Tenemos libertad y debemos aprovecharla. O cuando leemos o escuchamos la palabra de Dios y nuestro estado condenatorio se intensifica, experimentando la sensación de que Dios te da con palo, ¿no? A veces los predicadores desde el púlpito toman esa actitud, ¿no? De hacerle sentir al creyente como desaprobado y van contra ellos con palo. Pero el palo en el pastor no es para las ovejas, es para los lobos. El palo en el pastor no es para las ovejas. El pastor no trata a las ovejas con palo. El palo es para alejar a las bestias, ¿no? No es para las ovejas. Entonces, uno, que el pastor no debería tratar con palo a los creyentes, y otro, que el creyente no debería tratarse con palo a sí mismo, ¿no? O pensar que Dios lo está paleando, ¿no? No es así. O también cuando tenemos mayor conciencia, una sobreconciencia sobre las fallas que hemos cometido, en lugar de dimensionar con mayor potencia la gracia de Dios. La gracia de Dios. Lo que debemos reconocer es la gracia. Entender que hay una sobredimensión en la escritura en cuanto a la gracia,
más allá de lo que es el pecado mismo. Hay gente que es pecadocéntrica, está enfocado en sus fallas, sus errores, sus pecados, antes que en la gracia de Dios. Y entonces hay que entender que Dios nos ha dado gracia. Y donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, ¿no? Eso hay que tenerlo clarísimo. Bendito sea Dios. Muy bien. El mensaje de la cruz, es decir, el evangelio o las buenas noticias, le fue dado para hacerlo libre de manera completa de toda condenación. O sea, la cruz trae libertad. La cruz trae libertad. El mensaje de la cruz, es decir, el evangelio, las buenas nuevas, las buenas noticias, son que somos libres de toda condenación. Romanos 1, 16 al 17 dice, pues no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación, para liberar a todo aquel que cree, a los judíos primeramente y también al griego, dice la Escritura. Entonces la gracia es para liberarnos. A libertad hemos sido llamados, a libertad hemos sido llamados. Amén. Entonces no crea que cultivando la condenación o sumiéndose en una constante grado de culpabilidad se va a ver bien ante Dios, o menos sinvergüenza, o más sincero, no. Esta es la gran mentira que nos mantiene alejados de la cruz. Es la cruz la que nos libera, es la gracia de Dios, y en ella debe estar depositada nuestra confianza. No en lo que nosotros hacemos, sino en lo que Cristo ha hecho. No en lo que nosotros hacemos, sino en lo que Cristo ha hecho. Lo que Cristo ha hecho sobrepasa cualquier acción que nosotros llevemos a cabo. Y tenemos que aprender a apoyarnos en esa gracia, en ese favor, en esa misericordia. Bueno, no, pastor, pero eso hace que el cristiano sea sinvergüenza. No es cierto. Porque Dios conoce los corazones. Él sabe cuando la gente es sincera, cuando lo está buscando honestamente. Y hay mucha gente que, como yo, que ha fallado y que fallamos, pero que honestamente no queremos fallar, que queremos ser personas que sirvemos a Dios con limpieza, con honestidad, con limpia conciencia. O sea, es lo que queremos. No queremos pecar, fallamos, pero no queremos hacerlo, ¿no? Hay mucho que aprender todavía y hay que seguir aprendiendo y fortaleciéndonos en Dios. Dios es glorificado en nuestra vida cuando creemos en nuestro corazón que el sacrificio de Cristo es suficiente. Dios es glorificado en nuestra vida cuando creemos de todo corazón que la obra de Cristo en la cruz, su sacrificio, es suficiente para hacernos justos ante Él. De esta manera permanecemos con confianza y esperanza, motivados por su gracia, motivados no por su castigo, sino por su gracia. Su gracia, su bondad nos llevan al arrepentimiento, hermanos. Creyentes a veces creen que, pastores a veces creen que amenazando a los creyentes, coaccionándolos, poniéndoles miedo al castigo, los van a motivar. No. Lo que nos motiva a servir a Dios, a obedecerle, a caminar con Dios, es su pura gracia, hermanos. Lo que nos motiva es el amor, no el temor. Lo que nos motiva es el amor, no el temor. Lo que debemos motivar a los creyentes es amar a Dios, a reconocerlo por todas sus bondades, por todas sus misericordias, porque Dios es bueno, porque nos ama, ¿no? Más allá del miedo al castigo, ¿no? Más allá del miedo al castigo, es la gratitud que le tenemos a ese amor que Él nos tiene, que es absoluto, que es eterno en Cristo Jesús. Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz con Dios. Una de las cosas claves que tenemos que nosotros comprender y recepcionar como verdad absoluta es que en Cristo Jesús estamos en paz con Dios. Entre Dios y nosotros hay paz. Tenemos paz con Él. Nuestras muertes, nuestros padecimientos son muy distintos a los ojos de Dios que los padecimientos y la muerte del que no cree en Dios. Entonces, tenemos que vernos como Dios nos ve, redimidos, perdonados, libres, santificados. Tenemos una realidad con la cual tenemos que lidiar cada día. Estamos enfrentando una situación de
de elección y todas estas cosas naturales, humanas, pero somos peregrinos en esta tierra, somos pasajeros. No nos aferremos a este mundo, ¿no? Queremos lo mejor, por supuesto, para nuestro país y para nuestros semejantes, pero más allá de todo lo que podamos nosotros experimentar, nuestra patria es celestial, nuestra confianza está en Dios, Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, nuestra vida está segura en Cristo, y independientemente de lo que podamos vivir o experimentar o padecer, estamos seguros en Él. Entonces, eso es lo que nos da paz y seguridad. Amén. Entonces hay que tener confianza. Dios es glorificado cuando tenemos confianza en su amor, en su perdón. Por tanto, estamos justificados y estamos en paz con Dios. Cuando la mujer de flujo de sangre se acercó a Jesús y diciendo, si tocar el manto de Jesús seré salva, ella recibió sanidad, ciertamente. Pero lo más glorioso de esa historia es que se fue en paz. Los judíos solían atribuir sus malestares al castigo de Dios. Dios la sanó, Cristo la sanó. Pero más allá de su sanidad temporal que recibió, porque se murió en algún momento, esa mujer murió en algún momento, no por el mal que ella tenía, del cual Dios lo había sanado, pero pues por otras cosas, pero murió, pero se fue en paz. Dice la Biblia, mujer, ve en paz. Ve en paz. Y lo más extraordinario, lo más glorioso, es que tenemos paz. Paz con Dios. Paz en Cristo Jesús. No, a veces las personas quieren perturbar esa paz. Las circunstancias quieren robarnos esa paz. Las coyunturas humanas quieren quitarnos y arrebatarnos esa paz, pero no, estamos en paz con Dios. Cristo nos ha dado esa paz. Cristo es llamado el príncipe de paz. Y en esa paz tenemos que movernos. Así que siempre vamos a ser tentados a la autoflagelación, la autocondenación. Pero no, vamos a sabernos liberados, perdonados en Cristo Jesús. El diablo siempre va a tratar de poner acusación contra nosotros. Y va a tener de dónde, porque fallamos, pues. Pero nuestras fallas, miradas por Dios, son miradas con compasión. La Biblia dice que Dios, Cristo Jesús, se compadece de nuestras debilidades. ¿No es maravilloso eso? Que Dios mira con compasión nuestras debilidades. O sea, no mira con condenación nuestras debilidades. Mira con compasión, dice la Escritura. O sea, Dios se compadece porque Él se acuerda de que somos polvo. Por muy santificado que estés, hermano, por muy maduro que te sientas en la fe, estás creciendo igual que todos y lidias con el pecado como cualquiera. Pero Dios es misericordioso, nos ama, nos da seguridad. Así que mantengámonos firmes en Él y no aceptemos ninguna condenación maligna. No luchemos con la condenación haciendo promesas, que voy a buscar más a Dios, que me voy a portar mejor. No, luchemos aferrándonos y apoyándonos en la pura gracia de Dios. Aferrémonos por medio de la fe al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Él ha expiado, Él ha tratado con tus pecados cometidos como por las inclinaciones pecaminosas que todavía permanecen. Cristo murió por nuestras pasiones y deseos. No solamente por las acciones, pero por nuestras pasiones y deseos. O sea, murió también por ellos. Murió se sacrificó por esas inclinaciones pecaminosas que naturalmente tenemos. Me gusta cuando escucho a hombres de Dios maduros en la fe que son capaces de reconocer sus propias fragilidades, sus propias debilidades. Escuché a un hombre de Dios prominente, muy reconocido mundialmente, que decía que a veces se enojaba, a veces soltaba una palabra inadecuada para con su esposa, y luego le pedía perdón a ella, y ha ido cambiando y siendo más cuidadoso en sus palabras, en sus respuestas, y que ha luchado con ello, y ahora, debido a la gracia y al favor de Dios en su vida, se mantiene firme, evitando
hacer aquellas cosas que antes hacía con regularidad, porque se sabe débil. Ya buscaba a Dios y Dios lo ha fortalecido, lo ha sostenido, lo sostiene. Entonces, tenemos que ir a Dios con todas nuestras debilidades, con toda nuestra flaqueza, con todas nuestras inclinaciones pecaminosas, con todos nuestros deseos. Entender que Cristo murió por ellos y que en Él somos fortalecidos, en Él somos animados, en Él somos llevados a una situación victoriosa por el poder del Espíritu de Dios, no por nuestra propia capacidad o ejercicio, sino por la gracia de Dios. Así que apoyémonos en 2 Corintios 5:21 dice, pues Dios en Cristo estaba, por Dios, pero Dios que hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda, la expiación por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta, justificada delante de Dios. O sea, no hagamos vano el sacrificio de Cristo, reconozcamos su gran valía, ¿no? Reconozcamos que realmente la muerte de Cristo, su sacrificio es glorioso, ¿no? Yo recuerdo un hermano contaba que miraba su pecado, su maldad, y le decía a Dios, Dios, soy tan malo, soy tan indigno, tan pecador, tan... Y él sobredimensionaba y con una actitud piadosa su pecado, ¿no? Y decía, mi pecado es tan grande, mi pecado es tan inmundo, mi pecado es tan. Y el Señor le dice, mi amor, mi gracia, mi misericordia es más grande que todos los pecados que tú puedas haber cometido o quieras cometer. Wow. Él le dice, mi pecado es tan, ¿no? Pero el Señor le dice, sí, tu pecado es grande, pero no más grande que mi amor, no más grande que mi favor, no más grande que mi misericordia. Y yo te acepto, te perdono, te redimo, te salvo. Entonces, sí, los pecados son graves. No tratemos de minimizar nuestros actos pecaminosos. No, son graves y son grandes y son peligrosos, pero más grande que todo es el amor de Dios. Y tenemos que aprender a aferrarnos a ese amor, a esa gracia, a esa misericordia, de manera que seamos agradecidos y que esa gratitud nos motive a vivir vidas santas, que esa gratitud nos motive a vivir vidas agradables a Dios, pero sea la motivación, no la razón de la salvación, sino la respuesta a ese amor y a esa salvación tan grande que hemos recibido en Cristo Jesús. Es muy importante entender y diferenciar eso. Aferrémonos, apoyémonos en la gracia y del favor de Dios y no carguemos más ese peso. La Biblia dice, despojémonos de toda carga y del pecado que nos asedia, de todo peso y del pecado que nos asedia, de todo peso. Y esas actitudes condenativas son un peso, es un lastre en la vida de muchos creyentes y por eso no experimentan esa paz y esa libertad que solamente en Cristo podemos hallar completa, plena. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta los hombres sus pecados. Ser libre de condenación no requiere que olvidemos o neguemos la gravedad de nuestros pecados, sino más bien en exaltar la gracia y la misericordia de Dios. No minimizamos, no desconocemos el hecho de que fallamos, no, pero nuestra concentración está en el amor, la gracia, la misericordia de Dios. Y esa perspectiva nos ayuda a sobrellevarnos a nosotros mismos y a mirarnos justos delante de sus ojos en Cristo. Y eso nos ayuda a caminar en paz y en seguridad y nos da fuerza para combatir contra el pecado. Y nos da fuerza para combatir contra el pecado. Entonces, aceptamos la gracia, la misericordia que nos ha vestido de la justicia perfecta de Cristo. Hemos sido revestidos de la justicia perfecta. Dios nos ve justos, nos ve santos, nos ve limpios. Aleluya. Así nos ve Dios. La mundo no nos ve así. Y puede que nosotros no nos veamos así, pero Dios nos ve así. Aprendamos a vernos como Dios nos ve. Libres, justos, santos, perfectos. En Él hemos sido aceptados, en Cristo hemos sido hechos
hechos perfectos para siempre, ¿no? Romanos 7, 21 a 25, la nueva traducción viviente. Miren, cuando Pablo trata con sus inclinaciones pecaminosas, con sus luchas, ¿no? Él dice, he descubierto lo siguiente, lo voy a leer en en la nueva traducción viviente. Romanos 7, 21 a 25. He descubierto lo siguiente, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado? Pero fíjense la declaración de victoria con la que él termina, porque es una pregunta, es una pregunta retórica, es decir, tiene la respuesta. A ver, ¿quién me puede librar? Aquí está la respuesta gloriosa. Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo, nuestro Señor. Y entonces añade, por eso ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿no? Entonces tenemos que vernos perdonados, limpiados, santificados, redimidos, ¿no? Totalmente libres por la gracia y el favor de Dios. Eso es lo que nos va a ayudar a vivir vidas victoriosas y más allá de los sentimientos y emociones que podamos tener o sentir, está la realidad de la verdad de Dios. La verdad de Dios prevalece a todas las realidades naturales que podamos experimentar. La verdad de Dios, su verdad. Nuestra confianza está en lo que Dios dice, en lo que Dios ha dicho, en lo que su palabra dice. Y su palabra no puede mentir, su palabra no puede mentir. Hay que tener la confianza y la seguridad de que Dios ha llevado a cabo una obra completa en cada uno de nosotros, los creyentes, sus hijos, sus hijos. Y repito, esa distinción entre el trato de Dios que tiene para con sus hijos es muy diferente al trato que Dios tiene con el pecador. Cuando el pecador peca, Dios trata con ellos de manera punitiva, como un juez que trata asuntos punitivos, y a la vez también vindicativos, ¿no? De que Dios es santo y no tolera el pecado. Pero en el caso del creyente, su trato para con nosotros cuando fallamos es un trato de restauración, No, de disciplina, definitivamente. Hay una disciplina que Dios lleva a cabo con nosotros los creyentes, pero esa disciplina es una disciplina con fines restauradores, santificadores. Gustemos de su santidad, ¿no? Entonces, estas verdades son muy importantes para que caminemos en libertad. Si no nos miramos como Dios nos ve, y nos vamos y tomamos actitudes de condenación para con nosotros mismos, igual vamos a terminar condenando al prójimo y vamos a terminar desechando al prójimo. Y Dios ha tenido misericordia de nosotros y la puede tener con cualquiera, ¿no? Y la tiene con cualquiera que no lo conoce todavía. Entonces tenemos que tender brazos de gracia. Combatimos el error, aborrecemos el pecado, pero Dios salva pecadores, Dios salva pecadores. Y tenemos que tener gracia y misericordia para con aquellos que están fallando en el pecado y para con nosotros también, ¿no? Hay que ser misericordiosos. A veces podemos reconocer el perdón de Dios y no aceptar perdonarnos a nosotros mismos, ¿no? Hay gente que anda condenándose y culpándose y viviendo con una atadura de condenación inútil, vacía, que producto de la falta de conocimiento. Muy bien. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, y danos las fuerzas, danos el poder, danos la autoridad para poder seguir avanzando y yendo adelante. Te pido que nos des victoria permanente, porque en Cristo la tenemos, Señor. Reconocer esa victoria que ya tenemos en Cristo Jesús. Gracias por tu palabra y gracias por este tiempo precioso, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Muy bien, yo no sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda.